Buenas tardes. Hoy, lunes 27, estamos aquí en la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid porque el Círculo Cultural Hispanista de Madrid, que es a la asociación a la que pertenezco y pertenecemos con las personas de aquí, tenía hace muchísimo tiempo la intención de tratar este tema de la educación en España. ¿Por qué teníamos esta idea muy clara? Pues porque así como hay temas externos muy importantes, por ejemplo los temas geopolíticos, del que la conferencia del viernes pasado fue un ejemplo, pues en el mundo interno realmente pensamos que el principal problema es la educación en este momento, es lo más importante. Entonces hemos contado con vuestra presencia, agradeciendo de todo corazón, porque nos parecéis dos personas muy válidas y muy valientes en este mundo de la enseñanza que nadie habla a veces muy claro, y creemos que es importante poner los puntos sobre las IES en determinados temas. Contamos con Paloma Hernández, que es una youtuber de gran éxito en su canal Fortunata y Jacinta, y con Alicia Rubio, que también es no eres youtuber habitual, pero el programa este tuyo de Mordor, el estudio de noticias de Mordor, está estupendo. Así que también tienes un éxito menos mediático, pero también, porque la gente a lo mejor no te pone cara. Por eso, muchísimas gracias a vosotras, a la Biblioteca Iván de Vargas, a nuestro público, y podemos dar comienzo a la sesión de esta tarde, que esperemos que sea muy interesante y que participemos todos. Muchísimas gracias. Y yo me quito y empezáis. Bueno, pues muchas gracias al equipo, a la organización por su amable invitación. Gracias a todos vosotros por vuestra compañía. Gracias, Alicia. Es un placer compartir contigo esta tarde. Va a ser muy interesante, yo creo, luego la parte de foro de discusión. Yo, desde luego, como soy muy Felipe II, no me gusta decir que soy germánica porque no me da la gana. Entonces yo soy Felipe II y me lo tengo todo muy bien preparadito con mi guión, pero bueno, vamos a ver. Voy a intentar calcular 45 minutos para que luego tengamos tiempo de discutir. Entonces yo le he puesto, bueno, ya sabéis que el tema era algo así como, bueno, educación en España o el problema de la enseñanza en España. Yo le he dado el propio título que tengo trabajado en mi canal de YouTube, que es sobre la destrucción de la educación en España. Y entonces voy a intentar hacer una panorámica muy general para intentar explicar cómo hemos llegado a este cenagoso pantano psicopedagógico en el que estamos ahora naufragando. O sea, ya ni siquiera nadamos, estamos naufragando, y si se mantiene la inercia, pues nos ahogaremos todos juntos en tanto sociedad. Entonces, he podido hablar con alguno de los asistentes, efectivamente atraído por el magnífico libro de Sánchez Tortosa, y yo quería empezar haciendo una prevención, y es que por el propio formato, pues yo me voy a ver obligada a simplificar, y a veces a simplificar de forma absolutamente bochornosa. Entonces, vaya por delante pues las disculpas por estas simplificaciones que luego se pueden ir matizando a lo largo de la conversación. Lo primero que yo quería era remitir a este trabajo de José Sánchez Tortosa. Su obra en particular es la que yo voy a tratar de exponer, es el culto pedagógico. Pero también, como yo vengo de la Escuela de Filosofía de Oviedo, pues el que tenga interés en estos asuntos, Internet, puede teclear cositas como, por ejemplo, educación, enseñanza o algo así, y luego Gustavo Bueno, y ¡pum!, van a salir también muchas investigaciones y muchos trabajos que están recogidos, libre acceso, todo gratuito, en Internet, en distintas plataformas y formatos.
Entonces, yo lo que quería es presentarles esta panorámica súper general, vuelvo a insistir en esto, disculpen los resúmenes, súper general en cómo se ha producido este tránsito entre el modelo de enseñanza de estirpe cristiana, y entonces ahí vamos a tener como referencia la figura de San Agustín de Hipona, cómo se ha producido el tránsito de ese modelo al modelo de estirpe ilustrada a través de Rousseau. Evidentemente estos son solo referentes, porque el hilo conductor de personas reflexionando sobre estas cuestiones y poniéndolas en práctica, pues el hilo de nombres es mucho más largo. Pero bueno, modelo de estirpe cristiana, Agustín de Hipona, y lo podemos relacionar con eso que llaman la derecha, de una forma bochornosa, ¿de acuerdo? Pero sociológicamente va a ocurrir eso, ¿de acuerdo? Modelo de estirpe ilustrada, figura Rousseau, son muchos más. Sociológicamente, el dedito, la izquierda. Esta es la cosa bochornosa que está funcionando, ¿verdad? Bueno. Lo que podemos ya ir adelantando es que durante 2 siglos ha habido, incluso más de 2 siglos, ha habido una lucha, una competencia, una confrontación, una dialéctica entre estos dos modelos, que incluso podríamos decir que llega hasta nuestros días. Esto es, el tránsito no ocurre de repente, de forma abrupta, ¡pum!, se quita un modelo y se pone el otro, sino que es algo que tiene un recorrido histórico y que además responde a cuestiones históricas. Como dirían los marxistas, responde a cuestiones infraestructurales, combinadas con supraestructurales. Todo esto va a atravesar el propio proceso histórico de transformación del antiguo régimen al nuevo régimen. Y aquí tenemos que volver a insistir. No es que llega un día y de repente, ¡pum!, se acabó el antiguo régimen. No, ya sabemos que es un proceso histórico muy largo y que además en cada sociedad pues, tiene unas características, en algunas, pues, por ejemplo, son décadas y décadas y décadas de transformación. ¿De acuerdo? Eso también lo quería dejar yo fijado desde el principio a modo de pues, pequeños apuntes aclaratorios. Es decir, estamos hablando del proceso de configuración histórica de los estados liberales. Esta lucha se va a dar dentro de ese contexto y es un proceso largo, es arduo, es difícil. Algunas sociedades no lo han hecho, también lo tenemos que tener claro. Y, en fin, y podríamos decir que en algún aspecto todavía estamos dentro de esa transformación. En fin. Este tránsito responde, como decía antes, a cuestiones históricas. Y una de las cosas que va a implicar es un cambio también en el propio modelo antropológico. Es decir, en la propia idea de hombre que se está manejando. El hombre, ya saben ustedes que yo no manejo lenguaje inclusivo, entonces hombre es sujeto humano, hombre es el ser humano. Entonces, un modelo y otro lo que va a postular es un modelo de enseñanza concreto a partir de una determinada idea filosófica de hombre. Y esto va a ser muy interesante, aunque yo lo haga de forma muy simplificada, pero yo creo que se va a entender muy bonito cómo se produce ese cambio en la propia visión antropológica del ser humano. Cuando digo ser humano, perdonad que esté mirando porque voy a intentar resumir también. Es una forma distinta de entender al niño, ¿de acuerdo? Y es una forma también distinta de entender la figura y la función del profesor. O sea, todos estos cambios son consustanciales a estos dos modelos. Y en definitiva es una forma distinta de entender y de orientar a través de planes y programas ya políticos, a través de leyes, etcétera, la propia función o el propio proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se produce este proceso, enseñanza y aprendizaje? Pues va a depender de la antropología que uno arrastre. También hay que señalar que estos dos modelos, aunque los vamos a presentar como si fueran modelos redondos y absolutamente definidos,
pues en realidad nunca han funcionado de forma absoluta. Es decir, no son modelos absolutos o puros, sino que generalmente pues, un modelo cogía cosas del otro modelo, viceversa. Hay otros modelos, de los que hoy no vamos a hablar, pero que en realidad están como, funcionan como intermediando entre estos dos modelos. Es decir, lo que vamos a presentar hoy son los dos modelos puros teóricos, pero luego en la práctica aterrizan de una forma más fluida o más adaptada a las condiciones. Vale, lo que quiero hacer es dividir la charla en tres partes. En la primera os voy a exponer de forma teórica estos dos modelos. En la segunda parte voy a dar a grandes pinceladas cuatro brochazos acerca de cómo esta transición se produce en España, en nuestro país en particular, y luego me voy a detener intentando explicar algunas de las consecuencias más nefastas. Solo me voy a quedar en lo nefasto, por una cuestión escatológica en lo terrible, en lo fatal, ¿no? Las consecuencias del hecho de que el modelo que impera de forma hegemónica a día de hoy es el rusoniano, es el de estirpe ilustrada. Y eso va a traer como consecuencia muchas cosas, pero uno de los efectos es lo que desde la Escuela de Oviedo o desde mi canal llamamos pues, el subjetivismo atroz. Que esto pues, acarrea una serie de problemas muy grandes, incluso para el propio desarrollo psicológico de la persona. Es decir, vamos a ver problemas a nivel social, sociológicos, problemas a nivel políticos y problemas también a nivel individual, psicológico. Vale, esto es lo que ya he comentado. De acuerdo, entonces nos vamos a situar ya, así como a vista de pájaro, en el modelo de San Agustín. Y aquí empezamos ya a plantear qué antropología está arrastrando este modelo, y es la idea de que la naturaleza humana del alumno se encuentra desviada desde el principio. ¿A través de qué? Pues a través del pecado original. Este pecado original es concebido como un mal a corregir. ¿Cómo se corrige? Bueno, pues ahí entra ya el proceso aprendizaje-enseñanza. Se corrige a través del conocimiento. Un conocimiento que es entendido desde estas coordenadas teológico-cristianas, un conocimiento que es entendido como el bien enfrentado precisamente al mal que trata de corregir. Y esta corrección pues solo se puede conseguir a través de una intervención artificial y violenta, a través de una intervención no necesariamente amistosa, de qué bonito y todo el diálogo, y no, a través de una intervención de coacción, digámoslo así, que conlleva la instrucción ejercida por el maestro. Esta posición entiende que esa corrección, ese conocimiento, para que lo veamos de forma gráfica, la dirección que lleva es desde fuera hacia dentro del alumno. Entonces, esa es la dirección. Va a ser completamente contraria esta dirección a la que entiende el otro modelo. La labor del maestro desde esta perspectiva agustiniana es presentar al alumno desde fuera lo que éste debe llegar a conocer. Su función es dirigir, a través de una correcta instrucción, la formación del alumno. Y aquí viene una parte un poquito más pues, de pura teología, porque desde esta perspectiva teológico-cristiana la comprensión se da, lo voy a citar directamente para no trabucarme ni llevar a confusiones. La comprensión se da en el alma del discente, del que está estudiando, del niño, del alumno, del que sea, a través de la gracia. Solo cuando Dios lo estime y siempre y cuando dicha alma esté en disposición de ver y de entender, de comprender lo que ha de aprender. Entonces, grosso modo, sería el modelo agustiniano, luego diremos alguna cosa más. Y ahora vamos a verlo en confrontación con el modelo de Rousseau. Entonces, este modelo queda expuesto en el Emilio,
que es la obra de referencia que incluso hoy día se sigue reimprimiendo y reeditando y todo el mundo lo lee, en fin. Por supuesto, no he dicho, pero este es el modelo que está impregnando no solamente la idea de educación o la idea de enseñanza en España, sino también fuera de España. Podríamos decir, de hecho, que es lo que está implantado en eso que llamamos Occidente. Occidente, claro, aquí yo me podría detener, pero bueno, para que nos entendamos, pues Unión Europea, toda América y luego algunas regiones por ahí sueltas que están bajo el paraguas geopolítico de Estados Unidos. Más o menos, así grosso modo. Entonces, mientras que San Agustín nos habla de una naturaleza humana que está ya quebrada desde el nacimiento y que hay que corregir, no necesariamente de forma amable, desde fuera, a través de la instrucción, pues Rousseau ya trae otra cosa. Entonces ya trae la idea del buen salvaje. Entonces lo que va a postular este modelo es que el ser humano, en el ser humano subyace ya una naturaleza impoluta, llena de bondad y tendente tiene una inercia natural hacia el bien, Esta naturaleza congénitamente buena es justo lo contrario. Lo que tendría que hacer la enseñanza es preservarla precisamente de la corrupción que viene de fuera. Preservarla, salvarla. Porque el niño ya lleva dentro lo bonito, lo bueno, la bondad, la idea del bien, etc. Está ya escrito en el corazón de todos los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, es justo el movimiento al revés. Hay que salvar esa bondad innata. Entonces, mientras San Agustín, el proceso de aprendizaje es desde fuera hacia dentro, a través de estructuras objetivas, en este otro modelo es la dirección opuesta, es desde dentro hacia afuera. El niño ya porta en su seno el bien y hay que dejar que lo exprese libremente y en plenitud, y cualquier cosa que bloquee esa expresión va a ser entendida como opresora, o esa palabra y término que está tan en boga, como fascista. Yo tenía aquí anotado algún ejemplo a nivel doméstico, porque lo que estamos viendo es que esto no está ocurriendo únicamente en el sistema reglado de la enseñanza en nuestros países, sino que es una cosa que ya está disuelta en toda la sociedad. Esta antropología, esta forma de entender al ser humano y al niño en particular, está ya disuelta pues en la familia, por ejemplo, o en otros ámbitos institucionales. Entonces yo tenía aquí puesto cosas que yo y cualquiera de nosotros podemos observar en amigos. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Entonces, en fin, pues está el típico caso de el niño que no quiere comer verduras. O, por ejemplo, el niño que... el niño que no quiere comer verduras. Entonces, un padre que siga el modelo rousseauiano dirá que no hay que obligarle, porque al niño no le gustan las verduras. Ya está. Otro ejemplo que tenía aquí anotado es: hay que dejar al niño que vea todos los vídeos de reggaetón que quiera en YouTube, porque le gustan. O sea, esta es la dirección, como esa naturaleza en realidad es también la idea del yo. O sea, el niño ya nace con un yo que está en potencia y que lo único que hay que hacer a nivel social y familiar es dejar que ese yo se exprese. Entonces, como el niño tiene la tendencia, fíjate tú por dónde, de ver vídeos de reggaetón, de perreo y guarrerías, pues claro, es el yo del niño que es que le gusta. Entonces, el padre no tiene nada que decir ahí. Yo creo que todos tenemos casos muy cercanos que tienen esta orientación a la forma en el momento de abordar la educación de sus niños en casa, ¿verdad? El padre de estirpe agustiniana dirá justo lo contrario, dirá: por supuesto, a ese respecto el niño no tiene nada que decir, ni siquiera puede opinar. O sea, no tiene nada que decir ni nada de nada.
porque los adultos tienen la obligación de guiar a los niños en su proceso de hacerse personas. Y aquí ya vamos a aterrizar en materialismo filosófico Gustavo Bueno. Esto necesitaría muchísima explicación, no me da tiempo, pero la idea de persona es una construcción filosófica que, por cierto, no se ha desarrollado en todas las culturas ni en todas las religiones, etc. En nuestras sociedades sí, porque esa idea de persona es de estirpe cristiana. Entonces, esta idea de persona, de reconocimiento de la dignidad personal del otro, solo se puede hacer en sociedades de personas. Entonces, el niño todavía no es una persona. El niño está en proceso de hacerse persona. ¿Dónde? En una sociedad de personas. Esto yo sé que puede quedar así como muy abstracto, pero está un poco engarzado en estas cuestiones. El niño no sabe lo que le gusta. Hablo con contundencia porque evidentemente es mi posición personal también, Paloma Hernández. El niño está aprendiendo a ser persona y los adultos tenemos una responsabilidad superlativa absolutamente en dicho proceso. Entonces, al niño hay que guiarle. Y si el niño tiene una tendencia, por muchísimas cuestiones que estarán súper estudiadas, a quedarse babeando delante de un vídeo de reggaetón, pues lo que el padre tiene que hacer es reorientar esa mirada del niño y mostrarle más nuevos contenidos. Y entonces, a lo mejor ahí ya, llegada una edad, el niño podrá elegir. Pero de momento, no puede elegir. A mí, mis sobrinos, que lo sepan ustedes, me llaman la tía Rottermeier. Yo creo que sí. Bueno, entonces, instrucción, ya estamos viendo que estamos trabajando con estas dos ideas, instrucción y educación. Volvemos a Sánchez Tortosa, el culto pedagógico, y él prepara o nos presenta estas definiciones. Instrucción, del latín instructio, el caudal de conocimientos adquiridos, no están dentro del niño, adquiridos desde fuera, o conjunto de reglas o de advertencias dadas para algún fin. Esta noción deriva a su vez del verbo instruere, enseñar, doctrinar o enseñar ideas, conocimientos o doctrinas. Yo soy una gran reivindicadora del término adoctrinamiento. Claro, tiene muy mala fama por todo esto, pero adoctrinamiento es dirigir o impartir una serie de doctrinas. Entonces, yo me quedo con esa acepción positiva, en el sentido, quiero decir, positiva no de buena, sino de positiva, de objetiva. Instruir a tal o cual persona en el conocimiento de tal o cual contenido. Adoctrinar, impartir doctrina. Por su parte, el término educación, dice Sánchez Tortosa, del latín educatio, dice, queda emparentado con ducere, que quiere decir conducir, o con eduquere, es decir, sacar afuera, criar. Es justo el proceso al revés. Es pastorear lo que el niño ya lleva dentro. Por tanto, de fuera hacia adentro, instrucción, San Agustín. De dentro hacia afuera, educación, Rousseau. Bien, nos saltamos un poquito todo esto y volvemos a insistir en que nuestros docentes lo que tratan de hacer ahora mismo es de educar más que de instruir. A los innumerables Emilios que andan como saltimbanquis por nuestro amado terruño y que están a punto de convertirse, muchos de ellos, en pequeños déspotas y tiranos caprichosos. Esto es la última parte que trataré luego de... a ver si me da tiempo. El principal problema de este modelo rusoniano, como decíamos, es que presupone la existencia de una naturaleza humana ya dada, aunque sea en potencia, y que hay que dejar que se desarrolle de forma natural. Entonces, desde esta perspectiva, no hay que añadir nada nuevo al niño o al estudiante, sino que hay que dejar que aflore lo que en potencia ya lleva esa alma, ese yo, porque ahora alma no, es el yo que tratan los psicólogos, es el yo, que los trans, por ejemplo, perciben como que ya está
Es un yo que anda por ahí flotando, es un yo metafísico, un yo que todavía no tiene cuerpo, pero ese yo hoy ya está predefinido, fíjate, ya sabe lo que le gusta en la cama, ya lo sabe todo. Por eso dicen, luego lo hablamos con Alicia, si viene el caso, yo he nacido en un cuerpo equivocado. O sea, el yo, que es la secularización vulgar del alma, pues ya está súper definido, ya sabe lo que quiere, lo que le gusta y tal, y entonces no hay que estorbarla y simplemente hay que dejar que se exprese en plenitud. El problema de este modelo es que va a ir sacando paulatinamente los contenidos estrictamente formativos. Los va a ir sacando a lo largo de un proceso muy largo, son décadas, incluso siglos. Así afirmaba el filósofo y pedagogo checo Comenius, que es predecesor de Rousseau, y dice: puesto que los gérmenes de la ciencia, costumbres y piedad han sido puestos por la naturaleza en el corazón de todos los hombres, se deduce que no tienen necesidad sino de un ligerísimo empuje y una prudente dirección. Claro, aquí estamos ya hablando de qué función se le está dando al profesor desde este modelo. Y la función, lo voy a adelantar ya lo saben todos ustedes, es entretenedores de niños. Ya está. Entonces, el niño tiene una subjetividad pura que hay que dejar que se exprese de forma espontánea y sin trabas. Y desde ahí, pero vamos a enganchar con Foucault, Deleuze y toda esta gente, se va a entender que las instituciones lo que hacen es oprimir esa subjetividad pura del individuo. Por tanto, y aquí estamos ya dentro de muchas corrientes ideológicas que cogen todas estas ideas y las incorporan a sus respectivos planes y programas políticos, que necesitan ya mucho presupuesto y necesitan ministerios y todo este tipo de cosas. Las instituciones estorban, son fascistas e oprimen la subjetividad pura no solo del niño, sino del individuo en general. Entonces esta recua de filósofos de en torno a los años 60, pues yo tengo aquí señalados Foucault, Deleuze, Guattari, pero son un montón, pues van a desarrollar eso que llamamos análisis institucional, que lo que ven es a las instituciones como opresoras de la subjetividad pura del individuo. La familia, la escuela, la cárcel, el psiquiátrico, el cuartel, la iglesia y, por supuesto, el Estado oprimen la subjetividad pura del individuo. Y lo que hay que hacer es destruir esas estructuras. A ver, es mentira. Es mentira y la contradicción es inmediata, porque el trans, el hombre que se percibe mujer y que está diciendo que entonces, a través de su propia autopercepción y sentimiento, es mujer, es decir, pone ya la realidad objetiva, pues no se va a conformar con eso, sino que va a exigir precisamente a las instituciones que reconozcan esa identidad en su DNI, que luego le da acceso a los vestuarios femeninos y que también a las competiciones deportivas. Es decir, es mentira, todo esto es el plano de la propaganda, pero en el plano real, podríamos decir, están exigiendo simplemente una transformación completa, no la disolución de las instituciones, sino una transformación completa de las instituciones. Ellos necesitan también a las instituciones, pero a su favor, a favor de sus intereses. Y aquí ocurre también una cuestión muy interesante, es que muchas de las ideas fuerza que se están administrando ahora mismo en las escuelas, institutos, universidades, etcétera, por ejemplo, feminismo, por ejemplo, ecologismo, por ejemplo, eso que se llaman valores éticos, estos valores éticos en realidad es el resultado de la secularización de las virtudes cristianas. Ya no se dice virtudes, se dice valores. Y además en muchos casos ya no son ni siquiera la secularización de esas virtudes, sino directamente son contenidos que suplantan las virtudes y entonces lo que ofrecen ya son contravalores desde la perspectiva del cristianismo. Bueno, entonces esto no se va a presentar en nuestro sistema educativo como contenidos ideológicos, sino que se va a presentar como aquello a lo que de forma natural
el alma pura del niño va a atender. Entonces, ahí está todas estas trampas, estas son las trampas, ¿no? No, esto no es ideología. O sea, administrar transactivismo en las escuelas, no, eso no es ideología. Es un bien, o sea, una verdad universal, es a lo que tiende. Si tú no interfieres en el niño por sí mismo va a tender hacia él. Bueno, pues esa es la trampa. El mecanismo, tengo aquí anotado, es súper infantil, pero precisamente por eso funciona muy bien. El fascismo es antinatural, el fascismo tapona la subjetividad pura del niño, hay que destruir y destaponar, o sea, hay que destruir todo lo que sea y suene fascista y hay que destaponar al niño. Entonces esa va a ser la función de muchos de los docentes y profesores en las aulas, destaponar al niño. Entonces, en este proceso deja de necesitar ya la instrucción para funcionar únicamente como una especie de GPS. Es un GPS que orienta más o menos al niño, por ahí no, mejor por aquí, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Se dejan de enseñar contenidos en sentido estricto y empiezan a emerger los contenidos psicoafectivos, el sentimiento, las emociones, la empatía, el diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí viene que cada vez haya más profesores que deciden no exigir ejercicios de redacción a sus alumnos porque es que a fulanito de tal le cuesta mucho trabajo, o es que yo le veo que sufre mucho, o es que sencillamente no le gusta. Justifican que no es necesario aprender gramática, ni sintaxis, ni caligrafía, porque esas cosas oprimen la subjetividad del alumno. Bueno, esta parte es el papel del profesor, que es fundamental. Entonces, en el modelo de San Agustín, el profesor, a través de la disciplina y de la instrucción de unos contenidos reglados y presentados de forma objetiva a través de las instituciones históricas, es decir, el profesor no se inventa los contenidos según el caso, sino que los contenidos arrancan de una tradición y de una experiencia y de una sabiduría acumulada durante siglos. A eso me refiero con que son objetivos. Y la función del profesor es forzar precisamente la naturaleza del alumno para que esté en disposición de comprender la verdad que Dios, y no ya el maestro, ha de hacerle ver. La instrucción convierte así al profesor en condición necesaria, pero no suficiente, pero sí necesaria. No se puede prescindir de la figura del profesor, su tarea es fundamental, pero el profesor es un intermediario, es una herramienta de Dios. Esa es la perspectiva del modelo agustiniano. La concepción rusoniana está en las antípodas. El profesor es comprendido como una figura casi por completo prescindible, sí que está ahí acompañando y que no hagan mucho ruido los niños y todo eso. Me voy a resumir, pero en realidad lo que tiene que hacer es simplemente acompañar y entretener al niño. Lo que se produce aquí también en paralelo es otra secularización. O sea, si San Agustín entiende que Dios es el conector entre el entendimiento del alumno y la verdad, el modelo rusoniano va a entender que ese conector es la naturaleza, es la secularización de la idea de gracia divina. Ya no hace falta mediador, ni divino, Dios, ni terrenal, el maestro. Por eso nuestros maestros y profesores son entretenedores de niños y muchas veces estos niños son egos absolutamente descontrolados y que encierra como mucho peligro, porque esos niños luego se van a convertir en ciudadanos y van a tener unas funciones y unas responsabilidades sociales y políticas. Entonces, en el caso de San Agustín, el profesor debe ingeniárselas para imponer los contenidos y su autoridad, al menos teóricamente. En el caso de Rousseau, la pedagogía va a ser lo contrario. Tiene que, y ahí está la cosa psicopedagógica, lo que tiene que encontrar el profesor en cada momento es buenas mañas, o sea, tiene que inventar nuevas maneras de convencer al niño
y hacerle carantoñas, inventarse un montón de estrategias para ver si el niño por fin es capaz de prestar atención. Entonces, lo que tiene que hacer el profesor es convertirse en una especie de experto en psicopedagogía. Y ese es el problema de nuestros días. La autoridad queda completamente desprestigiada y también quedan desprestigiado el uso de dispositivos rígidos por parte de los profesores. ¿Cómo se sustituyen estos dispositivos rígidos? Yo recuerdo, yo estudié en los años 80. Dispositivos rígidos de mi época era a Doña Rosa, que tú levantabas la mano con muchísimo respeto y decías no he entendido tal cosa, y entonces o no veo bien el encerado, y Doña Rosa decía pues enciendo un dedo, pues enciende un dedo, o sea, apáñatelas, y si no ves bien a lo mejor tienes que ir al oculista con tu madre, porque es que a lo mejor no ves bien. O don Francisco, que la tabla de multiplicar no te la sabías. A ver, yo no estoy defendiendo tampoco necesariamente estas maneras, pero es la descripción de lo que yo viví. La tiza o el borrador del encerado, ¡paf!, lanzaos. Con puntería o sin ella, pero el amedrentamiento estaba ahí. Por supuesto, no se te ocurría levantarte, ir a charlar con el amiguito de al lado, ni ese tipo de cosas. Entonces ahora pues se sustituye con jueguecitos, con entretenimiento audiovisual y con el célebre aprender a aprender. ¿Cómo? Pues entreteniendo al alumno. El problema de este aprender a aprender es que no necesariamente va a conducir a cosas buenas o bonitas, por simplificar, sino que muchas veces a lo mejor lo que hacemos es crear en el alumno tendencias y deformaciones, tendencias que son dañinas para el propio niño, es decir, para la propia persona que se está formando y configurando. Pues, por ejemplo, tendencias emocionales caprichosas, o la tendencia hacia la distracción, o simplemente hacia el goce superfluo. Entonces, si al niño le cuesta algo mucho, y entonces como le cuesta, tú ya pues le quitas la tarea, pues el niño se va a acostumbrar a eso, sencillamente. Bueno, me da la impresión de que estoy contando cosas que ya lo sabemos todos aquí, pero como luego en YouTube nos va a ver gente de muchos tipos, pues estupendo. Entonces aquí los contenidos científicos ya no van a ser ni un medio ni un fin, quedan fuera de la formación o muy reducidos. Lo importante es eso, las mañas que tenga el profesor, sus propias habilidades psicológicas y emocionales para empatizar con el alumno. Hoy viajaba de Salamanca aquí con un amigo. Este amigo me contaba una experiencia. Él es solista de cello y también da clases en conservatorio de cello, quiero decir. Y me contaba que recientemente ha tenido que hacer una sustitución en un conservatorio de aquí de Madrid, no voy a decir cuál. Y entonces se ha encontrado con que él entra en el aula, no son niños, son jovencitos ya, y entonces ha encontrado el aula lleno de dibujitos, pero de Hello Kitty, y las estanterías con los Playmobil y con los Pinipón y todo súper infantil, que es un reflejo de la infantilización general de la sociedad. Y que ha encontrado pues que esos alumnos, la profesora anterior les estaba enseñando la digitalización de, yo no sé nada de música, discúlpenme, con pegatinas de sonrisitas y mariquitas y un corazoncito, indicando al alumno que no son niños, insisto, dónde tienen que ir marcando los dedos. Dice, eso es un desastre absoluto, porque el solista de cello lo que tiene que hacer es aprender a través del oído. Y yo me he encontrado que esos chavales han adquirido el vicio de girar la cabeza, porque lo que quieren ver es la pegatina, con la sonrisita. Y es un desastre. Entonces, bueno, pues esto, Conservatorio Superior de Música, ya saben ustedes, bueno, pues luego extendido a todos los aspectos de la vida social española y de otras sociedades. Queda fuera completamente el rigor del silencio, de la autoridad, de la disciplina,
de la obediencia o de la exigencia. Eso ahora son contravalores. Muy bien, bueno, pues así nos va a ir fenomenal, pues estupendo. La tendencia. Con San Agustín, la tendencia, ya decíamos, de fuera hacia adentro, la tendencia es el alumno se adapta al profesor. Pero en otros ámbitos de la vida, lo mismo, el alumno se adapta a los padres. Yo me acabo de volver a releer Ana Karenina y Tolstoy en un momento dado, fíjate, en el siglo XIX tiene un fragmento que dice, se está lamentando, qué desgracia, un señor mayor creo que es el personaje que lo dice, en mi época los padres ocupábamos las mejores habitaciones de la casa y ahora es al revés, los hijos ocupan las mejores habitaciones de la casa y los padres van al rincón. Bueno, pues para que veamos también cómo esto arrastra, son procesos históricos y estamos ahora a punto ya de sucumbir, porque es imparable la tendencia. Entonces, es el alumno el que se adapta al profesor y en este otro modelo es al revés. Es el profe, súper guay y súper amiguito de los niños, el que se adapta al niño. Y en muchos padres vemos también eso, el padre no ejerce las funciones de padre, ejerce las funciones de amiguito de sus hijos. Bien. Y entonces, si se suspenden asignaturas, pues no pasa nada tampoco. Si no sabe sumar 2 más 2 es igual a 4, pues tampoco pasa nada, porque lo importante es que el niño se sienta feliz. Bien. Lo que tenemos aquí marcado es que esto no lo puede hacer el maestro solo. O sea, lo que estamos describiendo es un desastre global, es un desastre que afecta a todo el conjunto social, a todas sus instituciones y, en definitiva, a la forma misma de entender la política. Porque ese profesor no impone obediencia, disciplina, respeto y autoridad él solito, sino que es capaz de imponerlo porque todos esos valores están impuestos en general en toda la sociedad. Entonces el niño cuando llega a la escuela entiende que eso no es más que una extensión de la sociedad de fuera, o sea, del resto de la sociedad, y que por tanto se mantienen las mismas normativas. Dicho de forma muy sencilla, son las leyes las que imponen la autoridad, el silencio, la disciplina, el rigor, la obediencia y la exigencia. Las figuras de autoridad tienen que estar presentes no solamente en la escuela, sino fuera de la escuela también. La autoridad de los padres, de los abuelos, del maestro, del médico. Aquí parezco yo un poco retrógrada, pero no. Es que estamos viendo de que ese es el modelo que realmente resulta eutáxico. Discúlpenme que traiga un palabra de Gustavo Bueno. Es la conservación de la sociedad en su conjunto. Yo creo que no voy a poder terminar para dar paso a Alicia. Quería hacer aquí una mención también a otra idea, fuerza, que está muy implantada. Entonces ahora, en matemáticas, otra cosa es cómo se imparten estas materias. Bueno, pues es que es el propio contenido de la materia el que dice cómo se imparte la materia. O sea, en matemáticas, la propia materia matemáticas exige, no hace falta que te venga un pedagogo a decir que es que el niño tiene que empatizar con las matemáticas, o sea, que el niño aprenda que 2 más 2 es igual a 4 y cortar de raíz cuando el niño te sale con que él tiene libertad de pensamiento para pensar que 2 más 2 es igual a 7. Es decir, aquí es cuando nosotros desde Oviedo pues negamos que exista incluso la propia idea de libertad de pensamiento. No existe. Nadie tiene libertad de pensamiento para decir que 2 más 2 es igual a 7. Nadie tiene libertad de pensamiento para decir que Felipe II era un faraón egipcio. Entonces, lo que habrá y lo que se puede discutir es libertad de expresión, pero no en este sentido. Esta es lo que ha dado como resultado pues, que surjan cosas como matemáticas con perspectiva de género, historia de España desde una perspectiva antirracista y decolonial, lengua española contra el cambio climático, es decir, las materias en tanto contenidos objetivos
en sí mismas, que ya te están diciendo lo que hay que aprender y cuál es el destino de aprendizaje del alumno, pues se llenan de sintagmas de acompañamiento. Y estos sintagmas de acompañamiento es realmente lo que se está administrando en los colegios. No matemáticas, sino perspectiva de género. No lengua, sino antirracismo y decolonialidad. En fin, esto es. Me voy a saltar esto, porque el tránsito en España se hace durante todo el siglo XIX de forma con mucho interés político. En España se implanta el krausismo precisamente para combatir la potencia que tenían las instituciones católicas en la enseñanza. Bueno, pues ahí hay una dialéctica fortísima, brutal, que atraviesa todo el siglo XX, emerge con mucha fuerza con la institución libre de enseñanza. Voy a ir corriendo como una gacela. Segunda República a tope con esto, Franco llega y dice esto fuera, régimen del 78 y otra vez se recupera. Entonces, así es como yo me salto pues 2 folios enteros y bueno, pues ya está, esta es un poco la trayectoria. Las consecuencias es que creo que voy muy mal de tiempo, pues yo creo que nos podríamos quedar simplemente con esto, lo voy a resumir también mucho. El peligro de que esos niños no son individuos sueltos y flotantes, sino que son futuros ciudadanos de un Estado. Es decir, van a formar parte de la polis. Entonces este enaltecimiento de la subjetividad pura del individuo lo que está haciendo es configurar ciudadanos dominados por el puro psicologismo, el desenfreno del yo interior, la exaltación del narciso, el individuo egoiforme, el yo. En fin, y aquí pues hablo también del secesionismo catalán y hablo también del transactivismo y la vida interior del individuo, que es lo que se pone ahora mismo en primer plano. Como nos hemos cargado, y no entro yo ahora a valorar si bien mal, nos hemos cargado una cosa que era un dique de contención de este subjetivismo desatado, me estoy refiriendo a las instituciones de la Iglesia Católica, pues lo que ha quedado es ese individuo enfrentado, sin referentes ya, enfrentado únicamente a ese yo interior, a sus propios deseos y caprichos y necesidades, convertido además en un consumista voraz de cualquier cosa que satisfaga sus apetitos más primarios. A ver, yo sé que me estoy yendo como a un extremo terrible y fatal, ¿no? Evidentemente nuestros conciudadanos no son todos necesariamente así. Estoy hablando como de la inercia. Y yo creo que tenía aquí también una mención a Podemos, porque Podemos se nutre ideológicamente de una cosa que se llama posmarxismo y que de forma muy astuta pues pone precisamente la emocionalidad en el centro del discurso político. Es decir, es atraer a las masas que ya son muchedumbres pastoreadas a través de estas cuestiones emocionales en fin, pues convertir eso en el centro de su acción política. Los políticos saben que la clave del éxito es poner la subjetividad como centro, es dirigirse a la emocionalidad de las masas a través de la televisión, las redes sociales, las artes, el cine, Netflix, etc. Y los mítines y Twitter, ahora llamado X, etc. Y ya me callo porque tenemos que escuchar a Alicia. Y ya está. Yo la parte que voy a hacer es mucho más práctica. Ya estamos, es decir, dejamos toda la parte de la educación, vamos a la parte de la instrucción, que cada vez es menos instrucción, además encima de cada vez tener menos contenidos, encima muchas veces son falsos. Entonces pasa. Bueno, lo primero que hay que hablar es de la Agenda 2030. En este momento toda la educación está imbuida en la famosa Agenda 2030. ¿Qué es esto? Pues es un proyecto irradiado por la ONU con 17 objetivos expresos, 139 metas, 242 indicadores, y en realidad con 3 intenciones que son las que van a transmitir a los niños una reducción poblacional, es decir, contenidos que van a buscar la reducción poblacional,
el control total del poder económico, político y social hasta en los ámbitos privados, para lo cual necesitan ciudadanos serviles, y el establecimiento de una gobernanza mundial a través de un organismo internacional que es la ONU, con un montón de organismos que tiene la ONU, de agencias que son en realidad como ministerios. Estamos ya cerca de eso. Para ello necesitan igualar leyes, destruir soberanías, identidades, tradiciones, familias, despojar a la vida humana de su dignidad, a las personas de su libertad y derechos y a los niños de la protección familiar. ¿Me pasa? Sí. Estos son los objetivos en todos los textos en este momento, no solo de España, sino de muchísimas partes del mundo. Aparecen estos contenidos de dos maneras: expresos, es decir, los niños están aprendiendo sus contenidos. Yo ahí los tengo en lenguaje inverso, donde pone fin de la pobreza es reducción de la población, donde pone, por ejemplo, agua y saneamiento, en realidad es privatización del agua. Es todo así, es decir, es un lenguaje inverso en el que venden maravillas y de ninguna manera es nada de eso. Bueno, pues los críos están estudiando esto como si fuera bueno y como si fuera además lo importante. Y todos los contenidos han empezado a dirigirse a esto. Pasarme ya. Como van por los niños, en realidad la Agenda 2030 es un totalitarismo, que ahora ya es la Agenda 2045, ya vamos avanzando. Bueno, van a por los menores, van naturalmente por los críos. ¿Por qué? Porque son fácilmente moldeables, son fáciles de aleccionar, son muy fieles a los aprendizajes, van a implantar el sistema, van a leccionar las nuevas generaciones, pueden servir además de informadores y denunciantes de adultos y de compañeros poco afectos. Ya se han dado casos no solo con profesores, sino incluso entre los compañeros, en fin. Son una masa ingente de seres reproductivos a los que hay que frenar. Por eso muchas de las políticas que vamos a ver van a ser de auténtica castración, tanto física como psicológica. Y luego son un negocio en sí mismos, porque además los menores se han convertido desgraciadamente en un negocio. Sí, pásame. Bueno, pues, ¿cómo? Es decir, vías de adoctrinamiento de los niños en esta ideología de la Agenda 2030. El adoctrinamiento de las redes sociales, podríamos llamarle la fuerza de los afines. En las redes sociales los chavales se van a encontrar con gente afín, o que figura o que parece ser afín, y ahí van a reforzar determinados conocimientos o determinadas cosas, como puede ser, su momento fue por ejemplo la anorexia, pero actualmente es mucho la transexualidad, las relaciones no reproductivas, etc. Adoctrinamiento en los medios audiovisuales, podríamos llamarle la manipulación emotiva. Ahí van a ponerles series, segmentos en los que, en fin, vamos a encontrar desde la parejita de homosexuales que son siempre encantadores o que los están maltratando para que tengan la manipulación emotiva, o su figura favorita va a ser pues, una niña lesbiana, o vamos a encontrar dos bandos en una guerra en las que uno son horrorosísimos de malos y no tienen nada bueno y en cambio los dos son buenísimos siempre, etcétera, etcétera, manipulación emotiva. Y luego el adoctrinamiento en las aulas, que es algo que vamos a ir ahora, que es el prestigio académico. Realmente los chavales van a aprender en las aulas cosas que van a creer que realmente vienen avaladas por la academia, es decir, por personas, profesores, los libros, es lo que le va a dar prestigio al cuento que les van a contar, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos asignaturas específicas para adoctrinar. Empezó con la educación para la ciudadanía, luego vinieron los valores éticos, valores cívicos y éticos. Hubo un momento en el que sustituyeron la religión, los alumnos podían elegir entre religión o valores, pero en este momento se ha vuelto a lo que fue educación para la ciudadanía, es decir, una asignatura adoctrinadora para todos. También hay manipulación de contenido en materias concretas, hay utilización de materias para introducir ideología y hay entrada de lobbies en tutorías o en actividades extraescolares, aunque yo me voy a centrar sobre todo en los textos. ¿Cuáles son los objetivos de la agenda que afectan directamente a los menores? Afectan todos, pero bueno, ¿cuáles? El objetivo 4, educación de calidad, garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad para todos, es una especie de educación para la ciudadanía global. Y el objetivo 5, igualdad de género, lograr igualdad de género y empoderar a todas las mujeres. Los restantes objetivos que hemos visto hasta el 17 van a estar diseminados por todos los textos y las distintas asignaturas, de maneras, a veces podríamos decir incluso que de lo más creativas. Ya vamos a ver algunas cosas y hay que ir diciendo, porque verdaderamente el adoctrinamiento van a tener mucha creatividad, como lo de las matemáticas
estado puro. Se estudian de forma positiva los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, que son los que hemos visto. Se presentan asignaturas que son directamente ideológicas, para todos, como pueden ser esos valores cívicos y éticos, que luego veremos. Además, la transversalidad vertebra todo el adoctrinamiento, es decir, todos esos conocimientos se van a meter en todas las asignaturas, vengan o vengan a cuento, o no. Vamos a ver caso, por ejemplo, del problema de matemáticas en el que dicen 2 lesbianas van a comprar huevos y compran 200 huevos y restas y suman y se ponen, ¿qué más me da? O sea, pero realmente es así, todos lo hemos visto. Como también cambia la frase de presente a pasado, pues eso, el machismo mata, el machismo mataba, el machismo matará, y tienen ahí que hacer la calidad, cuando hablan de calidad, en realidad se va a determinar por el dinero público invertido, que los que somos docentes sabemos perfectamente que la calidad educativa no es precisamente directamente proporcional al dinero público invertido. Porque es muchísimo tener una educación de mierda. Bueno, la inclusividad se va a conseguir bajando el listón de la exigencia. Es decir, claro, todos van a ir incluidos, efectivamente. ¿Por qué? Porque va a ser tan sumamente fácil que todos, es decir, ahí nadie... Desaparición de la educación especial, esas son una de las cosas que trajo la LOE, que levantó muchas ampollas, pero que en realidad lo que está buscando es eso, es decir, que todos sean tan iguales, que hasta los que no son iguales tienen que ser iguales, por eso se baja el listón, por eso además no se consigue de ninguna manera sacar lo mejor de las personas, porque en muchos casos hay circunstancias especiales en las que los críos tienen que recibir una educación especial adaptada a ellos. Bueno, y desde luego, una de las cosas que hace este tipo de educación es que aprobar sea mera estadística. Es decir, aquí tiene que aprobar el 60% de la clase, y es que el que mejor ha hecho el examen lo ha hecho con unos. Bueno, los del 2 y los del 1 aprueban y los del 0 suspenden. O sea, es mera estadística, y muchos docentes lo sabemos que cuando de repente te baja el nivel de los exámenes de la clase, te encuentras con que no puedes, o sea, tienes que coger y bajar tú el nivel de tus exigencias, en tanto que no puedes suspender a todos cuando a lo mejor resulta que era lo que se merecía. La universalidad famosa de la que habla este objetivo garantiza que ninguno escape al adoctrinamiento. Eso es la universalidad de la enseñanza, que suena como muy bonito, como terminar con, digamos, con el analfabetismo, no tiene nada que ver. En realidad es que no se escape ninguno. Es más, la idea consiste en que desaparezcan poco a poco los centros de iniciativa social. Es decir, estamos hablando en España de concertados, de los concertados. Eso es lo que se está buscando. ¿Por qué? Porque siempre pueden ser pequeñas balsas de escape de todo esto. Bueno, pues ya lo dijeron, también fue otra de las cosas que cuando salió la LOE salió todo el mundo. Van a desaparecer en 10 años, también en unos años, los centros de iniciativa social. O por lo menos eso pretende. Bueno, ¿qué buscamos? Pues un relativismo moral. Se me ha movido. Muévete un poco. Bueno, se busca el relativismo moral que facilite la aceptación de que lo que dice la ley es bueno o malo. Va a ser la ley la que diga no hay un bien objetivo, sino que si la ley dice que las personas que llevan pantalones vaqueros son malas y hay que matarlas, pues lo ha dicho la ley, objetivamente es bueno y punto. Destrucción del espíritu crítico, ausencia de debate. Está sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros críos el derecho a la verdad. ¿De qué consiste eso? En que hay una verdad oficial que además nos la van a imponer como derecho, vamos a tener derecho a la verdad, no buscar la verdad, no que la verdad existe y buscar nosotros, no, nos van a imponer una verdad, y nuestros niños también, que le van a llamar eso, el derecho a la verdad, ya anda por ahí ese concepto. Van a suministrar datos falsos que apuntalan ese adoctrinamiento, y desde luego hay una enorme disminución de contenidos en esta enseñanza. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Ciudadanos más ignorantes, más manipulables, más dependientes. Pásame. Ese ha sido el objetivo educativo. Ahora vamos al objetivo B de lo que buscan. Reducción poblacional y control de la intimidad ciudadana. Destrucción de la identidad personal. Promover la falsa igualdad de género. No somos iguales, y sin embargo pretenden que lo seamos, a martillazo, como digo yo. Interpretación de la diversidad sexual como un logro. Educación sexual, aborto y autodeterminación sexual como derecho, hipervaloración y humanización de los animales y su sufrimiento en el detrimento del ser humano. Ahí está el animalismo que están enseñando a nuestros críos, muchas veces a través de la emotividad, pero desde luego que empiecen a pensar eso, que un ser humano y un animal más o menos es una cosa equiparable, cuando realmente no lo es. Bueno, y la relativización
posible? Bueno, pues muere un perro o una persona más o menos es lo mismo, que muere una persona más o menos igual, etc. ¿Qué es otra cosa que buscan? La discordia social. Eliminación de la identidad del grupo y de los derechos humanos fundamentales. Aquí vamos a toda la manipulación de la historia y de otras materias. Hay una interpretación victimista y revanchista de la historia, una utilización de la historia del país para generar división y conflicto, una visión de la propiedad privada como una injusticia y un abuso, una defensa de las discriminaciones positivas como expresión de solidaridad. Es decir, se les quita tanto el espíritu crítico que cuando les hablan de unas discriminaciones positivas a colectivos o grupos que se les ha dicho que están perjudicados, no son capaces de darse cuenta de que una discriminación positiva es una discriminación negativa para los que no entran, ¿no? Entonces, naturalmente, se les explica como expresión de una solidaridad. Visión de la inmigración descontrolada como algo inclusivo y positivo, desprecio por la cultura, raíces, familia y sociedad propia. Otro de los objetivos que tenemos, aceptación crítica de la antropogenia del cambio climático. Un cambio climático de origen antropogénico, lo hemos hecho los hombres, tenemos la culpa, vale todo para eso. Con una visión del sector primario como destructor del medio ambiente, con un desarrollo económico como causa de la catástrofe climática, pero esto es naturalmente letal para que un país se desarrolle. Una alarma del tema climático absolutamente desproporcionada, con teorías que no están confirmadas y que están generando en las nuevas generaciones una auténtica que se llama angustia climática. Una culpabilidad difusa de contribuir con la propia existencia a la destrucción del planeta y una aceptación crítica de los dictámenes de organismos de la ONU o de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Bueno, que busca el famoso objetivo 5, que es otro de los que he señalado. Señalar 4, que era toda esa parte, destrucción antropológica. La falsa igualdad biológica busca la reducción poblacional, eliminando los mecanismos de supervivencia reproductiva. Es decir, hay que eliminar la masculinidad y la feminidad. Ahora tenemos a Trump diciendo algo tan escandaloso y tan novedoso como que solamente hay dos sexos, hombres y mujeres. En esta educación que están recibiendo nuestros hijos no hay dos sexos. Además se cargan la biología de una manera brutal. Se cargan la genética, se cargan absolutamente, les da lo mismo absolutamente toda la biología, etc. Educación en la ignorancia y en el autoodio. Los menores, como son una futura masa reproductiva, se les despoja de su inocencia y de su pudor y se les empuja a la autosatisfacción sexual desde muy niños. ¿Para qué? Precisamente para que luego no tengan que buscar unas relaciones que puedan ser reproductivas. No dan puntada sin hilo realmente. Mutilación y esterilización y reducción de la expectativa de vida mediante esa falsa autodeterminación sexual. Todo el tema de la transexualidad no solo es un inmenso negocio que es increíble lo que se está ganando tanto las farmacéuticas como los que operan las criaturas, sino que es que además consiguen mutilarlos, esterilizarlos, después de que no lleguen a mutilarlos se quedan estériles por los tratamientos hormonales y un acortamiento de vida que se calcula en 25 años. Y desde luego una hipersexualización en edades irresponsables que supone un enorme negocio también con los menores, con todo el tema de abortos, píldoras, etcétera, etcétera. Bueno, se promueven las relaciones no reproductivas con toda esta educación. Precisamente la promoción de la homosexualidad es escandalosamente rara. ¿Pero por qué? Precisamente porque ayuda muchísimo a la reducción poblacional. Incentivación de elecciones no reproductivas, inestabilidad afectiva. La inestabilidad afectiva también supone muchísimos menos niños, odio a la maternidad, miedo al compromiso, sobre todo en hombres. Tenemos la ley integral contra la violencia de género que entra en los textos contándote que es el no va más. Me parece que alguno de los trozos que luego he puesto aparece. Encarecimiento de la reproducción, destrucción de la familia natural, eliminación de una de las figuras, en este caso la paterna, inestabilidad familiar, incentivación de las familias monoparentales, propiciación del fracaso vital, sustrayéndolos de la protección de los padres, leyes antifamiliar. Todo esto es lo que se nos viene y lo que están enseñando a los niños. Bueno, que se sepa que esto es Agenda 2030, está en todas partes. Pásame. Tenemos absolutamente de todo. Y ahora empiezo con educación para la ciudadanía. Este tema del adoctrinamiento empezó con la famosa ley Zapatero, la LOE, con educación para la ciudadanía.
además de ideología de género, esta asignatura pues se dedicaba a blanquear dictaduras. Aquí pongo un ejemplo. Esto hay en muchísimos textos en los que aparecen cosas de estas, que Cuba vive muy bien, que los cubanos lo que pasa es que les hacen el bloqueo, pero realmente es un país que va viento en popa, es decir, los cubanos son felices, que injusticia que se diga que hay dictaduras cuando no lo son. En este caso ya ven que bajo el gobierno sandinista todos sabemos que el Frente Sandinista eran unas hermanitas de la caridad y consiguieron una maravillosa democracia. Bueno, pasa. Otra de las cosas en la educación para la ciudadanía era tremendamente anticatólica. Entonces aquí tenemos en 2023 cómo se va a elegir al nuevo Papa, pues eran cosas del año de 2010. Bueno, pues en el 23 aparecen ahí como en una especie como de casa de estas que se encierran. Envía la palabra Braz Clemente II y haz de Papa. Están, bueno, un auténtico desastre. Aquí está Jesús diciendo las bienaventuranzas y también una cosa irreverente, Jafia, en fin, pasa. Las ideas claras de educación para la ciudadanía es lo que luego ha continuado en las siguientes asignaturas estas expresamente ideologizadoras, que son las de los valores, éticas y tal. Que la educación sexual se potencie en la infancia y la adolescencia. Ya tenemos, no solo dentro de las aulas, no solo en tutoría y tal, sino en los propios libros. La ideología de la maternidad fomenta la negación femenina, hay que huir de ser madres, esto se lo dicen a nuestras niñas. La transexualidad no es una amenaza ni una enfermedad, es una cosa muy normal, cualquiera puede haber nacido en un cuerpo equivocado. Las mujeres sufren vaginismo por no jugar con sus genitales, realmente una auténtica promoción de la masturbación. Yo siempre recuerdo de los libros, uno de Getafe, que una de las páginas ponía apaga la tele y enciende tu clítoris, es lo que le recomendaban a las niñas. La maternidad no es un hecho natural, está mediada por la cultura, y el cibersexo es una forma de odio y escape para los más tímidos. Ahí se empezaba a abrir ya en la EPC la idea de que la pornografía no es mala para los niños. Bueno, pasa tras EPC, Educación para la Ciudadanía, han venido otras asignaturas que son más adoctrinadoras aún, y todas llevan la palabra valores. Como ha dicho Paloma, hemos pasado de virtudes a valores. Todas ellas, valores cívicos y éticos, valores éticos, educación en valores, bien. Bueno, para que se haga uno una idea, pues eso, ponen el género, que al fin y al cabo el género es la construcción social de nuestra sexualidad, una especie de constructo doctrinal que no tiene ni pies ni cabeza, porque uno se puede construir su sexualidad socialmente de una forma muy limitada, porque uno es hombre o es mujer, ¿no? Pero bueno, pues lo ponen a la altura de bioética, de democracia, de libertad, de justicia, así como una cosa al género muy maravillosa, y es que en todos estos libros siempre hay 1 o 2 capítulos de género. Bueno, estas asignaturas han estado en tercero, en quinto de primaria, en segundo, en cuarto, ha ido cambiando, ahí tengo unos datos, pero vamos, en este momento cada comunidad autónoma las tiene de una manera, las hay con 1 hora, con 2, las hay que lo tienen en 2 partes del mismo ciclo, etcétera. Bueno, pásame. Bueno, por ejemplo, ¿qué se ve en este tipo de textos adoctrinadores? Las relaciones interpersonales, sexualidad y afectividad, ahí aparece tipos de familia, educación sexual, métodos anticonceptivos, los derechos LGTBI, la emergencia climática. El tema de la emergencia climática es que se pone como algo verdadero y real cuando no hay datos reales, el multiculturalismo, para que acepten una inmigración absolutamente descontrolada, la igualdad de género y el feminismo, y la democracia, dicha como les parece a ellos que es la democracia. Bueno, sigamos. Bueno, adoctrinamiento en biología. Aquí vemos, ya hemos empezado a ver, hay 2 teorías sin base científica. Una es el cambio climático, de origen antropogénico, que todo lo malo que sucede es por el maltrato al planeta, y que lo que es peor, todo vale para evitarlo. Entonces, a partir de ahí, el desarrollo en las distintas materias, sobre todo las científicas, es efectivamente que es que todo vale. Entonces, vale odiar la energía nuclear, vale odiar la energía no sé qué, lo único que tiene que ser es la sostenible, culpables, pues puede ser efectivamente el sector primario, culpables es el sector secundario, culpables es todos los que respiramos. ¿Por qué? Y además, y todo vale.
yo siempre cuento lo del niño de primero de la ESO que me dice, profe, yo no voy a tener hijos porque yo os voy a dejar una huella de carbono que voy a destruir. En fin, el crío se pensaba que él solito ya destruía el planeta. O sea, y como todo vale, eso se les implica directamente porque ellos son parte de la culpa. Bueno, y el otro es ideología de género. No hay hombres y mujeres naturales, sino construcciones sociales, y que destruye todos esos fundamentos y mecanismos de los mecanismos de supervivencia de la especie. Pásame. Empezamos. Además son un negocio, reducen libertades, trabajan para los objetivos de la agenda, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos un trozo de filosofía que ya aparece Gaia, que ha perdido su equilibrio y hay que cuidarla o irse a otro planeta. A ver. Ya empiezo aquí ya con... Pasa, sí. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, educación de tercero de primaria, que en el propio libro aparece, para que los niños se enteren, estamos hablando de tercero de primaria, 8 años, que sepan que educación afectivo-sexual es obligatoria para todos los escolares valencianos desde los 6 años. Aprenden en el propio... con lo cual, pues, se les da educación. Sí. A ver, por ejemplo, aquí, ¿qué actividades que yo encontré en algún libro, qué se les manda a los críos? Realiza una lista de los lugares de tu localidad o barrio donde puedes conseguir preservativos. Investiga y establece dónde puedes conseguir la píldora del día después. Para ello, acude a los centros de salud más cercanos, donde te informarán de los requisitos y de sus características. Ya veis que es una manipulación tan básica, tan burda, tan evidente. O sea, vete y esto. Te hemos dado una lista de métodos anticonceptivos en grupos de 4 o 5 personas y tal. Bueno, y eso, y entérate de dónde puedes ir a pedir píldoras del día después, dónde comprar preservativos en tu barrio. Bueno, pasa a la siguiente. Para que se vea cómo está sumamente relacionado con los objetivos, por ejemplo, cuando un mundo desigual, la lucha contra la pobreza, la globalización y el comercio justo, todo esto siempre desde un sesgo absolutamente de la izquierda y que está relacionado y te pone los objetivos. Iguales y diferentes, está relacionado con el objetivo tal y cual, etcétera, etcétera. Un mundo para vivir, las catástrofes medioambientales, activismo por la Tierra, los límites del planeta, relacionado con los distintos objetivos. Pasa. Naturalmente, en los libros aparece como un ejemplo a seguir Greta Thunberg. Mezclan el cambio climático y la paz, porque además es que no, o sea, esos líos que hacen de mezclar una cosa con la otra, y bueno, pues el cambio climático amenaza la paz mundial, les meten cantidad de cosas, pues de catastrofismo climático, etcétera, etcétera. Pasa el ecofeminismo, ya una mezcla del feminismo y la ecología, es el análisis que se hace desde el ecofeminismo, que establece un paralelismo entre la sociedad patriarcal y el poder destructivo con el que el hombre somete a la naturaleza, es decir, destruir la naturaleza es patriarcal. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Abajo lo pone, lo que hay que hacer es dar a las mujeres mayor poder de decisión en la gestión de recursos y la preservación de la naturaleza, porque las mujeres son ecosostenibles, los hombres no. Los hombres sois patriarcales y machistas y destructivos. Bien. Todas estas bobadas es que las ponen. Bueno, a mí pasa... espera, que esta es muy buena. Aquí, por ejemplo, ahora que nos acaban de decir, que acaban de aprobar en la Unión Europea el gusano de la harina, ya los críos ya les estaban metiendo, lee este texto sobre los platos cocinados con insectos. Te van contando cómo puedes con los insectos tostados, como ingrediente, cubiertos de caramelo y chocolate, en forma de harina, de qué manera se pueden cocinar los estos, tal. Ya les estaban metiendo la posibilidad de alimentarse con insectos. Nunca dan puntada sin hilo. A ver, pasa... Bueno, desde luego todo el tema LGTBI, te cuentan, pues eso, las fiestas, la historia de los LGTBI, es decir, no conocerás qué es la Armada Invencible, no os preocupéis, ni la batalla de Lepanto, pero lo que sí que todos los críos conocen es la historia del LGTBI, los LGTBI, lo que les pasa, etcétera, pasa... Y lo mismo con todo el rollo eso del tema del feminismo, o sea, en todos hay un montón de texto, claro, metiendo todo esto, como los libros tienen que tener un límite, quitar muchísimo de contenidos interesantes. Bueno, pasa... Aquí tenemos el tema de la violencia de género, poniendo la ley de maravilla, con esa imagen del hombre pegando a la mujer para que quede bien claro. El Me Too también le sale, pues eso, aquí se ve como, o sea... esta ley aparece por eso, porque hay violencia de género, hay discriminación salarial, ya meten ya lo que les parece, porque en realidad la ley integral contra la violencia de género está horrible de mal, pero no tiene que ver con lo que pone aquí, pero bueno, cuentan que esa ley aparece porque todavía hay violencia de género, discriminación salarial, discriminación en las personas
el mayor desempleo femenino, la escasa presencia de la mujer en puestos de responsabilidad. Es decir, aprovechan para meter la situación para que las niñas siempre salgan pensando, y por eso las manifestaciones del 8M, cuando uno va, yo a veces que me he pasado, me he sentido como en un instituto, porque hay crías en cantidades, porque están todo el rato diciéndoles su situación tan mala, pobrecilla, situación de inferioridad, etcétera, etcétera, y que todavía no tienen derechos y que tienen que seguir luchando por unos derechos que todavía no los tienen asegurados. Bueno, aquí más ejemplos. Mucho empeño, por ejemplo, en poner mujeres, vengan o no vengan a cuento, a ser posibles feministas, pero desaparecen filósofos, escritores, en fin, músicos, y aparecen filósofas, escritores y músicas, muchas de ellas pues verdaderamente de un nivel muy inferior a los varones a los que han quitado del medio, pero es que hay que poner mujeres sí o sí. Entonces, claro, están estudiando, están quitando autores verdaderamente importantes para poner otros pues, más secundarios. Luego, por ejemplo, aquí te lo pone como muy bien que una escuela vete, Caperucita Roja y la Villa Durmiente, porque son cuentos sexistas, que tuvieron en ese sitio donde hicieron una especie como de limpia, quitaron hasta el 60% de los libros, porque eran sexistas, machistas, bueno, y naturalmente que lo dan por bueno porque te preguntan, ¿qué tipo de cuentos se podían incluir para fomentar la igualdad y evitar los estereotipos? ¿Se te ocurre algún título? Es decir, se da por hecho que esto está muy bien y que esos cuentos eran estereotípicos, machistas, etc. Bueno, más cosas maravillosas de los libros. Pues bueno, aquí, vacunas. Inmediatamente, después de la pandemia, empezaron a salir textos vacunales. Aquí aparece como un señor, Neil Young, que esto es pro vacunas, y entonces te lo ponen por las nubes. Y aquí te pone, pues eso, y recuerda, defender la vacuna con evidencias no significa anular tus capacidades críticas. Un buen filósofo o filósofa debe seguir preguntándose qué interés tiene esta campaña de ir contra las vacunas. Es decir, te hacen que te creas que eres crítica quitándote la mitad de la crítica. O sea, tú puedes criticar a favor o en contra de las vacunas. No. Las vacunas son buenas y ahora tienes que buscar por qué están haciendo esa campaña mala. Bueno, sigamos. Bueno, la eutanasia y la teoría del doble efecto. La eutanasia, todos los textos son muy pro eutanasia, y ya ponen, aquí aparece Javier Bardem en Mar Adentro, entonces dicen, hoy podría haberlo conseguido, es decir, suicidarse. Entonces te lo pone como hemos logro, que para qué, Aquí, por ejemplo, bueno, que aparece el homenaje a los pueblos, los pueblos originarios, todas estas cosas. Esto es un ejemplo para ver cómo aprovechan, porque imaginación tienen, para meter adoctrinamiento. Esto es la evaluación final de sexto, de las pruebas estas, por Dios, las pruebas, no me sale el nombre. Bueno, el caso es que, ¿qué ponen? Ponen todo el tema de la violencia de género, hay salida, el punto 1, 1, 2, lo que sea, y todos los críos lo tienen que leer, sacar las conclusiones, escribir, claro, ya se enteran. Y luego, por ejemplo, aquí una actividad. Me parece que era de lengua. Corrige el posible uso discriminatorio del lenguaje en los siguientes anuncios. Se necesita mujer de la limpieza. Pues esto es verdad que señoras de la limpieza suelen ser señoras, pero hay que poner persona, porque si no... Doña Teresa López, jefe de departamento, hay que usar jefa. En el titular de una noticia, la juez Pérez, hay que usar jueza. Vamos, no se ha visto lo de portavoza, pero enseguida lo pondrán. La portavoz Pepito, y tú tienes que cambiar por la portavoza. Bueno, Pasa, sí. A ver, bueno, vamos al tema historia, que yo creo que en este círculo pues tendrá especial interés. Vamos a ver. Se falsea la historia a favor de la agenda y de los que la defienden e implantan. Es decir, ¿quiénes tenemos defendiendo la agenda? Toda la izquierda y, bueno, y la derechita izquierdosa. Afianza, que además va contra sus propias, en fin, pero bueno... Afianza los postulados de la ley de memoria histórica, trata de dividir entre buenos y malos, impone una visión única y castiga las disidencias. Blanquea dictadura con ideología de izquierdas, y ha puesto lo del Frente Sandinista y muchas cosas, falsea la verdad sobre la Reconquista, fomenta la leyenda negra en el descubrimiento de América, manipula, bueno, los datos de República, Guerra Civil y Franquismo es ya el acabose. Miente en datos históricos muy cercanos y omite temas como la masonería o como temas que no le interesan. O sea, nunca se ha oído hablar de eso, como no hemos oído hablar, siempre nos cuentan la Revolución Francesa, jamás supimos que hubo una resistencia. Yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando vi Cristiada, Verástegui contaba que, siendo él mexicano, en su vida había oído hablar de que en los años 30 había habido una guerra en la que habían muerto miles y miles y miles de personas. ¡Fum! Entonces, no se estudia lo que no interesa. Bueno,
pasamos a ver algunas cosas. Aquí, este tiene mucha gracia. Un factor importante de la rápida expansión de los musulmanes fue su tolerancia y respeto. Todos lo sabemos, que eran respetuosos y tolerantes. No resulta, por tanto, verosímil la visión catastrofista de la conquista transmitida por las crónicas cristianas. Tanta tolerancia había, 8 siglos pegándonos con ellos, con lo tolerantes que eran. Bueno, a mí me da miedo, porque tal y como estamos ahora, yo he puesto esta frase: un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla, que es la famosa frase de Burke. Ahora vamos a poder ver la tolerancia islámica cada vez más y mejor, porque, de hecho, tenemos a muchos tolerantes. Bueno, pues se les dice eso, o sea, entonces, claro, no cuadra. 8 siglos de reconquista, cuando lo normal hubiera sido que todos nos hubiéramos casado entre nosotros. Pues bueno, sigamos. Aquí hablan de, naturalmente, Fray Bartolomé de las Casas, y preguntas: ¿crees que el Estado español debe asumir algún tipo de responsabilidad por estos hechos? Porque, naturalmente, lo que hicimos fue una escabechina tan gorda que, aunque está lleno de indios, pues no. Bueno, aquí tenemos democracia y memoria. Esto, aquí, por ejemplo, pone manifestación ante el Congreso de los Diputados en demanda de reparación por las víctimas del franquismo, ¿no? Y todo lo que te ponen es la foto, te ponen ahí eso no es ninguna manifestación, es una persona con... Sin embargo, te ponen esa foto que todos sabemos de qué es, y no es precisamente de que reivindique nadie las víctimas del franquismo. Pero lo que quieren es que se sepa que el franquismo hubo muchas víctimas y que había manifestaciones, y mira todos con las manos limpias, que a mí me suena que esto era de otro sitio. Bueno, vamos a Frente Popular. Bueno, pues el Frente Popular está integrado por socialistas, comunistas y republicanos, y sin embargo, lo malo es que habían ido ganando peso los líderes extremistas, José Calvo Sotelo. Claro, con lo cual, la visión que tienen los chavales es comunistas, socialistas, republicanos, frente al fascismo horrorosísimo del pobre Calvo Sotelo, en fin. Bueno, todo ello es una manipulación. La conflictividad social aumentó, se produjeron huelgas, incendios de iglesias y enfrentamientos. Sí, se produjeron huelgas, incendios de iglesias y por sí solos, que se quemaban solas, no se sabe bien qué pasaba, y enfrentamientos entre falangistas y militantes de las organizaciones obreras. El que sabe la historia sabe lo manipulado que está esto, ¿eh? Y luego ya, en el 36, pistoleros de la derecha asesinan al teniente Castillo, no dicen nada ni del teniente Castillo ni de qué pasó ni nada, y luego los compañeros, que a mí no me suena que fueran propiamente los compañeros, sino que era la famosa motorizada, pero bueno, asesinaron a Calvo Sotelo, líder extremista de la derecha. Bueno, pasa aquí lo mismo, el mismo tipo de cosas, siempre manipulando, siempre en la derecha. Se fundó Falange Española, un partido ultraderechista creado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, vamos a dejarlo bien claro, que quería implantar un régimen fascista. O sea, bueno, siempre todo, que además encima, es decir, es la misma dinámica de lo que cuentan actualmente. Bueno, pasamos otra más, aquí el Guernica. El Guernica, que lo ponen, eso, y venga, y el asesinato de civiles. No nos cuentan otros asesinatos de civiles. Nadie hemos oído hablar de lo que pasó en Cabra, nadie hemos oído hablar de lo que pasó en Málaga, nadie hemos oído hablar... O sea, esto, cuando hay otros sitios en los que se mató mucho más, nadie hemos oído hablar de la cantidad de mártires y beatos que tenemos, hasta un número de 10.000, nadie. Y es muchísimo más que los que pudieron matar en el mejor de los números de Guernica. Sin embargo, están los símbolos y de lo demás no se habla nada. No se habla jamás de las checas que había en Madrid, no se habla de Paracuellos, jamás. Yo descubrí Paracuellos, lo cuento a nivel personal, cuando vine aquí a Madrid. Y yo no era una mala estudiante, o sea que había estudiado lo que me tocaba, jamás se me habló de nada de eso. Bueno, pasa aquí, esto es que es muy mono. Aquí, la España democrática, medidas socialistas de Zapatero. Pues lo voy a leer porque es que formación de gobiernos paritarios, retirada de las tropas de Irak, reforma de los estatutos autonómicos, aprobación de la Constitución Europea, lucha antiterrorista, medidas sociales, ley de dependencia, matrimonio entre personas del mismo sexo, ley contra la violencia, medidas económicas, reforma laboral, patatín, patatón, problemas. Polémica por la reforma autonómica y por la negociación con ETA, te lo ponen así como pequeño. En cambio, vamos a Rajoy. Medidas políticas, ley de educación y transparencia, que ya dicen luego que la ley no esto, sociales, medidas sociales, recortes sociales, medidas económicas, reforma laboral, rescate a la banca, política de tal, ajuste y problemas. Y entonces empiezan desempleo, quiebras bancarias, prima de riesgo, fuerte conflictividad social por los recondes tal, corrupción. O sea, es una diferencia de una cosa que pequeñita para Zapatero. Pero todo es así, es decir, la manipulación es siempre, hay en otros libros en los que efectivamente la España de Zapatero fue maravillosa, un momento en el que
los derechos crecieron exponencialmente. Hubo una pequeña crisis, aquí lo explica, pero no tiene la culpa Zapatero, la culpa la tienen las inmobiliarias. Y en cambio con Rajoy, muy mal y todos los problemas y además conflictividad, que claro, lo organizaban. En fin, bueno, vamos al... Y no es que yo sea muy fan de Rajoy, pero esto no es... Bueno, aquí lo mismo, la vuelta de los socialistas, pues eso, te va poniendo, siempre la culpa no es de Zapatero, todo es maravilloso, pasa... Lo mismo también en otros libros, sigue pasa a ver, bueno, ¿qué hacer? Y ya si queréis os cuento el qué hacer, pero vamos, pues aquí yo doy una serie de normas para padres y personas preocupadas, porque realmente creo que el problema educativo es gravísimo, no solo a efectos efectivamente en cuanto a educación y toda la parte de fondo que ha contado Paloma, sino ya lisa y llanamente a cosa de manipulación y mentiras. Y entonces todas estas manipulaciones y estas mentiras, cuando se presentan en un sitio como es el aula, en el que se supone que está el saber académico, cuando además se, digamos, afianzan con todo lo que ellos ven en la tele, en este caso de esta última parte, todas esas series como el Cuéntame y todo eso en la que se cuenta esto, que no es verdad, porque tampoco es verdad lo que cuentan en las series, la idea que tienen los chavales es de una historia realmente que no ha sucedido. Pero es que se les afianza de las dos maneras, de la forma emotiva y a través de los audiovisuales y a través de todos los textos educativos. Entonces, claro, pues bueno, habrá que hacer algo. Yo es lo que, bueno, pasa, hay una segunda, en fin, voy diciendo, pues eso, enfrentarse a los abusos, apoyar a los cancelados, renunciar a cosas, porque es que nos movemos ahora cada día que pasamos sin movernos, peor, porque si no defendemos a nuestros hijos, pues merecemos desaparecer como sociedad. Ese es el resumen. Nada, he ido rapidito y... Pues, muchas gracias. Sí, ya está, sí. Muy bien, pues yo creo que podemos empezar el coloquio ya. Yo empezaría pues por donde has terminado tú. ¿De verdad tú crees que se puede hacer algo en este momento? ¿Qué de esos puntos sería el más necesario poner ahora en marcha para conseguir revertir la situación, o por lo menos que frenase? Que los padres estuvieran concienciados y que se organizaran. Si los padres se organizan, puede haber textos manipulados, porque puede haberlos, pero desde luego el docente va a tener un enorme cuidado, porque sabe que hay padres vigilando a ver lo que cuentan. Eso hace mucho. O sea, un montón de padres cabreados yendo a la dirección territorial, a una de las direcciones territoriales, impone, les fastidia a los políticos, a los inspectores, pero no se hace. Lo han hecho a veces los de izquierdas para cosas mucho menos importantes y más niñas. Sin embargo, los padres no se organizan, no van, porque es que la única manera de frenar esto, todo esto son trozos de texto, pero esto da pie a que el profesor luego se suelte, porque es ponerle, digamos, el gancho para que luego la ve muchísimo más. No van a poner todo lo que en las aulas se cuenta, porque se queda blanco sobre negro, pero ya hay algo. Y entonces ya a partir de ahí el profesor, pues ya larga. Pero si el profesor sabe que tiene padres que están en contra y que tiene padres que están vigilando, claro, no unos, porque entonces sí que se puede ir contra ellos, pero cuando ya son 40, ya no se puede ir contra los 40. Y es lo que la gente no se da cuenta, el enorme poder que tenemos como ciudadanos. Lo mismo también, por ejemplo, como consumidores, efectos de sitios donde, mira, usted me ha tomado el pelo porque se ha dedicado a defender esta ideología que a mí me gusta, pues no pienso ir ni yo, y funciona. Lo que pasa es que hay que echarle valor. Yo de todas las cosas, yo creo que esa es la más... Pero... Bueno, pues habrá que empezar a ir de 40 en 40 a las declaraciones con el libro y ponérselo encima de la mesa. Mire usted lo que dice aquí. No, mire usted, el profesor ha dicho esto, ha dicho lo otro. O sea, profesores que se sepan... De hecho, cuando alguna vez se ha liado algo a
habido padres a quejarse y tal. Cuando la actividad se ha hecho, una actividad de estas adoctrinadoras, la que sea, los adoctrinadores ya no están tan sueltos, ya no están tan felices, ya no dicen los niños, no, mira, que les voy a contar yo todo mi programa. ¿Por qué? Porque saben que entre esos niños hay unos niños que van a contarle a sus padres todo lo que cuenten. Entonces ya se frena esa actividad adoctrinadora, se frena bastante. Porque claro, no sabe quiénes son y no sabe qué repercusiones va a poder tener. Pero cuando toda esta gente, y hablo de profesores adoctrinadores, que hay muchos que son excelentes profesionales, pero hay algunos que son adoctrinadores, hay hasta activistas, o sea, realmente activistas. Y saben que están en clase y que no pasa nada, pues claro, se sueltan. Mientras que si se les frena, entonces eso es una forma muy básica, muy de empezar a luchar. Ya, pero es que a mí me da la sensación que los padres no se unen para luchar. Yo no sé por qué, yo lo digo que tengo nietos y bueno, porque a veces tienen muchos problemas para reunirse los padres, es como nosotros. Hay una manifestación, hay algo y nos cuesta trabajo ir, vamos 4 gatos y sabemos que la cosa es terrible, pero entonces yo no sé, habría que movilizar a la gente de alguna manera, pero ¿Cómo? no se me ocurre cómo. Yo me he dado cuenta de una cosa, es que aquí solemos estar gente de bastante edad. Yo siempre que hablo de adoctrinamiento lo que hay no son padres sino abuelos, porque es gente que tiene todavía la idea de sus valores éticos, es decir, de lo que son las virtudes, lo que está bien, lo que está mal, que es algo objetivo, y tiene muy claro eso. Sin embargo, es que hay que tener en cuenta que los padres de los niños que ahora están en las aulas es que ya han asimilado parte de todo esto. Entonces, claro, no les parece tan raro, no les parece tan descabellado, no les parece, bueno, hombre, pues tal, porque han asimilado parte, claro. Es que realmente lo que los adoctrinadores saben es que esto es un trabajo de fondo, esto es una carrera de fondo. A la primera generación la empujan un poco, a la segunda ya la tienen más, y a la tercera los hijos de estos críos pues son Agenda 2030 a saco, salvo que hagamos o consigamos hacer algo. No sé si estará de acuerdo en que en realidad es muy difícil hacer algo en el momento en que hay un chantaje, yo creo, emocional que se hace a los alumnos y a los niños y a los jóvenes, que es muy poderoso, en cuanto a decir que, bueno, yo soy moderno, mi padre es un desfasado, mi padre es de otra época, no entiende el mundo de ahora y por lo tanto todo lo que le diga no va a tener ninguna validez. Entonces yo creo que se está haciendo un chantaje muy emocional, muy fuerte a los jóvenes y eso hace que se separen las familias. Es muy poderoso. Sí, Bueno, y el chantaje de las notas también, supongo. hombre, sí, claro, es que, pero hay Que que... el fracaso a la familia yo creo que le asusta y las parejas que trabajan, que ahora trabajan los dos, que tienen poco tiempo para realizar ese tipo de tareas, creo yo. Pero bueno, que... De alguna forma yo creo que si no se recupera el poder que el ciudadano tiene, porque al fin y al cabo un ciudadano, a lo que me acuerdo, Habla más alto. al fin y al cabo yo creo que unos ciudadanos, si en tanto que la ley te permite ser ciudadano, pero también en el hecho en que tú ejerzas la ciudadanía. Si cada vez te van reduciendo menos espacio para ejercer la ciudadanía, yo creo que eso es un poco lo que hay que recuperar, ¿no? Recuperar las instituciones y recuperar un poco, pues, digamos, lo público, lo común, un poco para tener más poder, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que el chantaje es muy fuerte. Hombre, el chantaje es fuerte y además hay otra cosa y es que nos encontramos con que una familia fuerte puede conseguir hacer algo de peso, pero han destruido la familia completamente. Estos críos que escuchan todo esto y muchas otras cosas más que terminan haciendo tonterías la más de grandes, que luego uno ve el panorama familiar que tienen, y claro, son niños, unas familias desestructuradísimas, que dices, bastante bien lo veo para el panorama familiar que está viviendo esta criatura. O sea, entonces claro, es todo. Luego además, sí, lo de mis padres son unos carcas, de todas maneras yo lo de mis padres son unos carcas cuando uno mantiene la postura. Yo creo que a la larga, una vez pasada la fase en la que mi padre, cuando los críos, o sea, de niños los padres somos maravillosos,
Luego en la adolescencia somos unos seres odiosos que hay que esconder porque somos carcas feos, horribles y que no los vean mis amigos. Luego vuelven otra vez a redescubrir a los padres. En esa etapa es cuando se les va a poder recuperar si hemos sembrado bien. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, sí que yo soy optimista, no sé, a ver, estoy intentando que transmitir optimismo, pero... Yo quería preguntaros, la posibilidad de tener educación, o sea, diferenciada, no diferenciada de que la privada es realmente diferente de la pública o es todo más o menos no cualitativo, ya es cuantitativo un poco más, un poco menos, ¿cómo lo veis? Hay de todo, hay una, digamos, una concertada y privada que está totalmente plegada a esto y que hay algunos centros que están luchando. O sea, están luchando por seguir dando unos valores y además, por ejemplo, por dar unos valores de disciplina, de respeto al profesor, de esfuerzo, esos valores que se han perdido, los que contaba Paloma. O sea, no solo ya también tratar de evitar todo esto, sino además fomentar la parte educativa que haga personas y no seres, pues esos seres blanditos, egoístas. Y se está intentando, pero en muy pocos, cada vez menos y cada vez se les cierra más. Nosotros, por la parte que nos toca, es que hemos intentado dar la visión no negro legendaria en los colegios y es imposible entrar, no te quieren en ningún sitio. Entonces, bueno, pues así mal vamos, no sé cómo vamos a poder contar cada uno nuestra verdad. El tratar de meterse en actividades extraescolares, o sea, actividades, digamos, complementarias del currículum, no siendo de los lobbies pagados y además recomendados, es dificilísimo, es casi imposible. Es imposible. O sea, es imposible, ¿no? Sí, yo también lo he intentado y es imposible. ¿Por qué? Porque los profesores no se fían, los que te llevarían no se atreven, porque los demás les van a perseguir. De hecho, conozco algún caso en el que luego hay unos problemas tremendos, el ayuntamiento además no te avala, no te nada. Entonces es sorprendente cómo la Pamela Palenciano, con ese monólogo que tenía, por el que cobraba una pasta cada vez que lo representaba, y lo representaba en centros culturales, con chavales de un montón de institutos. Una cosa infame, mala, y además llena de resentimiento. Bueno, pues todos los profesores a llevar a los chavales. O sea, vosotros cogéis, hacéis una conferencia bien en esto de la historia de España, nada, o sea, no van los profesores a... No, es que además nosotros, desde la asociación, López Linares, la primera película que ya la tiene distribuida, pues nos la ha prestado y estamos intentando llevarla a los colegios. No lo conseguimos, es más, hasta incluso hemos hablado con la bibliotecaria de Pozuelo y cabe la posibilidad que nos la pongan en la biblioteca, porque bien es verdad, el año pasado el ayuntamiento se portó fantásticamente bien, porque puso la última película de López Linares y nos dejó unas conferencias sobre hispanidad que creo que vamos a poder hacer este año también, pero son casos muy puntuales. En los colegios no hay forma de entrar. No hay forma de entrar. Y luego lo cuentas y claro, y hablando de la hispanidad, que es lo que nosotros estamos más enfocados, pues claro, es que es francamente difícil. Francamente difícil. Pero bueno, haremos lo que podamos. Hay que seguir, yo quiero apuntar, porque claro, yo estoy más en la parte así, pero es que ahí está el problema en lo que ha expuesto ella. Y me parece que acierta absolutamente en los AMPAs. O sea, hay que hacer fuerza en los AMPAs. Yo lo he contado 1000 veces, perdonad si me habéis escuchado, pero es que recientemente, a raíz del 12 de octubre, que yo publiqué... Es que me niego a decir los nombres, porque puedo meter a las familias y a los niños en un compromiso. Pero yo publiqué así una captura de pantalla de un textito que habían escrito unos niños de... Perdonad, tienen 12 años, 12, 13, bueno, pues no sé cuál es el curso. Se habían dado cuenta, pasado ya el 12 de octubre, que había caído en sábado, de que, coño, ¿por qué no se ha hablado de esto en el instituto?
se celebra el 8M durante una semana entera. Ahora se han inventado, o creo yo, el Día contra la Violencia de la Mujer. O sea, ya es un día particular, está el Día de la Niña, pero no el Día del Niño. Y dicen, oye, ¿y por qué esto del 12 no se celebra? Y entonces escribieron una cartita muy simpática, muy amable, muy educada, solicitando simplemente a la dirección del colegio, por favor, el año que viene queremos dedicar tiempo a esto. Y lo traigo de nuevo porque es que fue un fenómeno a nivel mediático, o sea, 3 millones de visualizaciones en cuestión de 48 horas. Y lo más interesante es esto, es que esa fue una iniciativa de una niña. Bien, porque la conozco. Pero es que la firmaron 25 compañeros suyos, 25 niños que habían pedido permiso a sus padres. Entonces, ahí está la fuerza que está ahí, o por lo menos a lo mejor en unos territorios españoles más que en otros. Salamanca pues es como muy... no hay tanta ideología, por ejemplo, nacionalista. Es una sociedad pues que puede ser afín a ese tipo de cosas. Colegio público, Colegio público. 25 padres dijeron a los niños, venga, firmad esto y exigirlo en el colegio. Entonces, es movilizar a los AMPAs, me parece que es fundamental. Y la fuerza la tienen los AMPAs. ¿Cómo se hace? Pues no lo sé, pero a lo mejor no lo sé, no sé cómo se hace. Pero la fuerza está ahí. Está en los niños y en los AMPAs, porque no todos los niños son bobos. No todas las familias maleducan o no se esfuerzan. Es decir, esos niños tenían una cierta información como de que eso era importante. Si cogen las AMPAs y en vez de coger y dedicarse a secundar todas las tonterías del profesor progre de turno o lo que sea, cogen y dicen, le queremos bien en la hispanidad. Y se va a hacer, y se van a hacer unos talleres, y vamos a poner la última globalización o lo que sea, pues se podría, pero claro, las AMPAs en este momento son unos feudos de la izquierda que no sueltan ni bien ni mal. Sería que la gente con otra visión que no es esa empezara a dar un paso al frente. Pero es que es así, o sea, es desde ahí, es desde los padres, desde los alumnos, claro. ¿No creéis que también hay un problema grande de ignorancia en general, entre las familias sobre todo? Si ahora mismo bajamos aquí a la calle y de una forma aleatoria hacemos pasar a 15 a 20 personas, yo me gustaría saber, 30, ¿cuántas entenderían el análisis que cada una ha hecho del problema que tenemos? Y a mí me parece que serían, si no me corregís, a ver qué opináis, serían muy pocas las que te entenderían y muy pocas las que entenderían o conocerían la temática que ha rodado el juicio, creo, no sé. Pues mira, como se ha acostumbrado al ciudadano a trabajar con etiquetas, pues ella sería una conspiranoica y yo soy una cosa que hablo ahí en abstracto, pero que no aterrizo en la realidad. Y que es facha también, ¿eh? Ah, súper fachas. Pero esto de la Agenda 2030, hay muchos padres que no saben ni lo que es, ni siquiera saben lo que está metido en los libros de texto, es que no lo saben. Yo tengo experiencias de padres que me han dicho, ala, venga, y pedirle al hijo, fulanito, tráeme los libros, y empezar a decirle al padre, mira, esto es esto, lo que ha hecho ella, esto es tal objetivo, este otro es tal objetivo. Ah, o sea, que no lo sabe. O sea, que sí que... Porque yo también intento fomentar ese factor crítico de decir, bueno, mira, que tantos hijos de verdad y también con otras cosas, pero yo a algunos sí que les suelo comentar ciertos temas y no, pues te tratan también como que pues eso. Tienen conciencia del poder que tienen la acción y estamos siempre en esa conciencia. Y los padres
que sí se dan cuenta de ciertas cosas, pero no terminan a lo mejor de canalizarlas. Y cuando alguien se lo dice, dice, sí, es esto. Sí, ella señala una cosa que es importante, y es que ha cambiado todo tanto que ya, es decir, estamos acostumbrados a confiar en nuestras instituciones. Es decir, nuestras instituciones nos quieren bien, si lo trae el ayuntamiento es porque el ayuntamiento habrá supervisado, no va a traer cualquier cosa. Si lo mandan las leyes es porque está bien hecho, si esta ley educativa puede ser. Y es que ya es absolutamente falso. Es decir, nuestras instituciones y nuestros gobernantes no miran por nosotros, al contrario, miran por ellos y miran por unos intereses que no sabemos bien cuáles son. Si lo sabemos, no lo queremos decir. Claro, pero no por nosotros. O sea, los ayuntamientos empezaron a meter a los lobbies estos, LGTBI feminista, y los profesores los metíamos en las aulas pensando, bueno, si la avala el ayuntamiento, porque había cursillos que directamente venían del ayuntamiento, claro, ¿por qué? Porque pagaban esos lobbies un dinero para los cursillos y no lo supervisaban, al contrario, sabían perfectamente de qué iba la cosa, no exactamente, pero bueno, estás metiendo a una feminista, estás metiendo a los lobbies LGTBI, no te van a estar hablando de otra cosa que de sus temas estrella. Bueno, y entonces empiezas a descubrir que es que el ayuntamiento lo que pretende es un dinero que quiere invertir en esos lobbies porque les han dicho que lo tienen que, pues ya entran ahí y cuentan lo que les da la gana, y así sucesivamente. Claro, pensamos, antes los profesores eran unos señores con un prestigio tremendo y con una dignidad tremenda y con una dedicación y con unos valores, en fin, eran ejemplo. Ahora, tienes cada cantamañanas y cada activista metido ahí, que has tenido hasta también que dejar de creer, digamos, en los profesores. No te puedes fiar, no sabes en manos de quién lo estás poniendo. Luego, además, yo hay una cosa en el tema sexual, yo alucino, digo, a ver, tú no tienes ni puñetera idea qué es lo que pasa por la cabeza de ese adulto que le está diciendo a tu hijo cada cosa, que vete a saber. O sea, ¿cómo pones a tu hijo en manos de un individuo que no conoces de nada y que no sabes si no será un pederasta o si no lo está? O sea, es decir, no, a los padres les parece estupendo que venga gente fuera que no sabe quiénes son a contarle a sus hijos cosas que ellos se pondrían rojos si las contaran. O sea, no sé, quiero decir que es que tenemos que empezar a dejar de pensar eso, que todo el mundo es bueno y que las cosas que nos vienen de arriba de las instituciones son buenas. Como también estamos empezando a dejar de confiar en las farmacéuticas y en muchas cosas que se han ido demostrando que no tienen interés en nuestro bien, en nuestra salud o en nuestro beneficio, sino en su bien económico o en sus intereses, los que sean. Entonces eso hay que hacer a los padres que se despierten. Si se despertaran de eso, pues es muy probable que claro, tienen mucha tranquilidad pensando, no, yo cojo mi hijo en el cole y ahí están los profes, que majos, que no lo sé, muy majos, no cabe duda, y excelentes personas, pero no, ser profesor en este momento no es garantía de... Hay un autor hispanista que dice que el pecado del hispanismo es que somos ingenuos, muy ingenuos, somos más ingenuos que otro tipo de sociedades y que o despertamos de la ingenuidad o se nos comen más de lo que nos están comiendo. Entonces, bueno, quizás sea nuestra formación cristiano-católica, pero desde luego pues es una explicación. No digo que sea la buena, pero al menos es una. Que en otras sociedades esta confianza ciega y que todo el mundo es bueno y que todo esto no existe. Bueno, eso daría para otra conferencia, porque el problema es geopolítico, por eso, claro, yo al final lo llevo todo, porque efectivamente hay sociedades, el Islam viene como un tanque y está luchando desde sus propias coordenadas para evitar que estos delirios se metan dentro de sus sociedades. Desde otras coordenadas, China, ya saben, no voy a decir más nombres de grandes potencias que están luchando contra toda esta aberración, ¿no? Yo quería apuntar también una cosa que siempre ha funcionado muy bien a nivel sociológico, de reactivación de la población, y que es una desgracia, porque son las figuras de autoridad intelectuales y artísticas. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo acabo de analizar en el canal la figura de Bad Bunny. ¿Sabéis quién es el Bad Bunny, no? Un reggaetonero del perreo asqueroso, de la cosa esta sucia asquerosa.
Bueno, de repente Bad Bunny ha sacado un disco en defensa de Puerto Rico como su patria, en contra de las políticas extractivas y depredadoras de Estados Unidos. Bad Bunny es lo que escuchan mis sobrinos y los amigos de mis sobrinos, y están flipando, porque ellos han entendido lo que su tía la pesada Rottenmeier lleva años diciéndonos, de que hay que defender la patria, y que la patria no es un sentimiento, sino que es nuestro territorio, nuestras instituciones, nuestra tradición y los abuelos y tal. De repente a mí es lo de profeta, nadie es profeta en su tierra. Ah, esta pesada. Ostras, que lo está diciendo Bad Bunny. Entonces, el drama de nuestras sociedades es que todas esas figuras han claudicado y se han vendido a todos estos intereses que nos ha explicado. Pintores, artistas, directores de cine, actores, actrices, cantantes, directores de museo, de galerías de arte contemporáneo. Por favor, es que están todas vendidas. Escritores, novelistas, o sea, por favor. Entonces ese es un drama de nuestra sociedad y de nuestra época que bueno, pues claro, los que se atreven, a ver, me estoy acordando, es que hay muy pocos. Los que se atreven un poco, que son el Miguel Bosé, Alaska, el de la Alaska, ¿cómo se llama? El vaquerizo. Pues sí que son 5 y ya están señalados. Fascistas, conspiranoicos. El Barón Rojo, cuando dijo que era simpatizante de Vox. Madre mía. Sí. No, porque todo el arte, es decir, todo ese mundo, en el momento en que uno saca la pata del mundo progre, se le termina la carrera. Y esa es la verdad. Punto. O sea, entonces, pues tienen que hacer de vez en cuando, y si no les contratan y tal, tienen que hacer alguna salida de pata de banco, de demostrar lo izquierdosos que son y lo fines que son al tema de la pobreza. Entonces vuelven otra vez al circuito. Y es así. Entonces, o decides definitivamente abandonar tu carrera y que no vas a ganar un duro, vas a ser siempre un pobre desgraciado, o estás ya por encima de todo. Pues por ejemplo, está un poco por encima de todo. Claro. Esa es la realidad. Pues bueno, yo creo que ya las podemos dejar que se vayan después de exprimirlas durante todo este tiempo. Y por supuesto, por favor, daros las gracias, porque han sido unas intervenciones muy amenas y muy interesantes, y en las cuales seguro que hay mucha gente que aprende un montón. Esta gente que aquí ya se lo sabe casi, pero seguro que hay mucha gente que muchas cosas le van a sonar a nuevo, y es importante que se empiecen a oír en algún momento, porque si seguimos callados y sin ninguna posibilidad de agrupación y de fuerza, pues nos podrán como hasta ahora. Y nada más quería deciros. Y muchas gracias a todos por venir.